Mi familia racista me repudió por casarme con un hombre negro y devolvieron cada tarjeta que envié durante 9 años. En el momento en que nuestro patrimonio neto alcanzó los 44 millones, mi mamá tocó a mi puerta con una lista de exigencias. Lo curioso de un golpe en la puerta que has temido durante 9 años es que, cuando finalmente sucede, no sientes lo que esperabas. No sentí rabia, no sentí dolor, no sentí ese tembloroso y vacío dolor que solía despertarme a las 3 de la mañana. En los primeros 2 años, ese tipo de dolor que me hacía sentarme en el piso del baño con las rodillas pegadas al pecho, preguntándome qué había hecho tan mal para que mi propia madre no contestara el teléfono. No sentí nada, y eso me asustó más que cualquier otra cosa. Era un jueves, en octubre. El cielo tenía ese tono particular de gris que hace que todo se vea como si estuviera bajo el agua. Estaba en mi escritorio revisando una enmienda de la tabla de capitalización cuando el timbre de la puerta sonó en la pantalla de mi laptop. Una de esas vistas previas en miniatura de 2 segundos que aparece en la esquina antes de desaparecer. Casi no la veo. Una mujer, de unos 60 y tantos años, suéter beige, aretes de perla, una maleta de ruedas color arena y en su mano derecha un pedazo de papel doblado en tercios, como cuando doblas algo antes de meterlo en un sobre. Mi madre, Diane Calloway Marsh, de pie en mi porche en Alpharetta, Georgia, un jueves de octubre, 9 años y 4 meses después de que devolviera nuestra invitación de boda sin abrir y le dijera a mi tía Cheryl que ya no tenía una hija mayor. Mis manos no temblaron, mi estómago no se hundió. Simplemente miré esa silueta por un largo momento. Luego cerré mi laptop, caminé por el pasillo, pasé junto a la foto enmarcada de Marcus y yo tocando la campana del Nasdaq, él con su traje azul marino, yo con el vestido burdeos que compré específicamente porque combinaba con el logo del Nasdaq. Pasé junto a las mochilas de los gemelos apiladas junto a la puerta del cuarto de barro y abrí la puerta principal. Se veía más pequeña de lo que recordaba, o tal vez yo era más grande. Iris, dijo, mamá. Me hice a un lado y la dejé entrar. No sé por qué. Me han hecho esa pregunta 1000 veces desde entonces. La terapeuta a la que había estado viendo, la doctora Camila Ose, con 12 años de experiencia, especialista en distanciamiento familiar y trauma de identidad racial, me hizo la misma pregunta en nuestra siguiente sesión. Porque quería terminar con esto, le dije. Y no puedes terminar con algo que todavía está parado en tu puerta. Déjame retroceder, porque esta historia no comienza ese jueves de octubre. Comienza 11 años antes, en el estacionamiento de un Panera Bread en Kennesaw, Georgia, donde le dije a mi mamá que iba a llevar a alguien a casa para el Día de Acción de Gracias. Es maravilloso, le dije. Recuerdo que también estaba comiendo un Yupik y tuve un pedazo de lechuga atorado en los dientes durante toda la conversación, lo cual se siente cósmicamente apropiado. Él fue a Georgia Tech, está empezando una empresa de software, se llama Marcus Webb. Silencio en el teléfono. Marcus Webb, repitió ella. La forma en que repites algo cuando estás ganando tiempo. Sí, señora. Él es... Ella dejó la frase inconclusa. ¿Él es qué? Otra pausa. Luego, muy cuidadosamente, como si estuviera caminando sobre vidrio. Él es uno de los nuestros, Iris. Yo tenía 31 años. Tenía una maestría en ingeniería financiera de Emory. Había pasado una década diciéndome a mí misma que mi familia solo era tradicional, que lo que había escuchado durante mi infancia en la mesa era algo generacional, que en realidad no lo decían en serio, que los comentarios sobre cómo el vecindario estaba cambiando y el distrito escolar empeorando y que las chicas de mi preparatoria que salían con chicos negros eran descritas como confundidas. Me decía a mí misma que eso solo era ruido de fondo, estática de otra época, pero sentada en ese estacionamiento de Panera con un pedazo de lechuga entre los dientes, algo se rompió dentro de mí. Sí, dije, él es uno de los nuestros, es una persona, una buena persona. De todas formas, lo llevé a casa. El Día de Acción de Gracias de 2014 duró exactamente 47 minutos. Lo sé porque Marcus puso un temporizador en su teléfono mientras íbamos en el coche. Medio en broma, medio en serio. Y cuando regresamos al coche, me lo mostró. 47 minutos lo había cronometrado. Mi padre, Bill Marsh, le dio la mano a Marcus exactamente una vez y pasó el resto de la cena hablando con la pared encima de la cabeza de Marcus. Mi hermana Paige estaba bien. Paige siempre estaba bien, lo que significaba que sonreía y reía. Mantenía la conversación en movimiento y nunca decía nada remotamente confrontativo. Y después publicaba algo vago y con indirectas en Facebook sobre elegir tus batallas. Mi mamá sirvió la cena y fue cortés de la manera en que lo es una representante de servicio al cliente. Técnicamente cálida, completamente ausente. Cuando Marcus fue al baño, me jaló a la cocina. Parece muy agradable, dijo. No dijo es maravilloso, ni puedo ver por qué lo amas. Parece muy agradable, como describirías la sala de espera de un dentista. Lo es, dije, él va a ser mi esposo. La cuchara de madera que sostenía se quedó muy quieta. Iris-san, lo amo y quiero que estés en nuestra vida, las dos. La miré, pero esa decisión es de él y mía, no tuya. Ella dejó la cuchara. Nos casamos 14 meses después, un sábado de diciembre, en una ceremonia en un jardín botánico en Atlanta. La madre de Marcus, Gloria Webb, una directora de preparatoria jubilada que lloró con cada brindis, bailó con mi suegro hasta que le dolieron los pies. El hermano de Marcus dio un discurso de padrino que recibió una ovación de pie. De mi lado del pasillo había 8 personas. Mi compañera de cuarto de la universidad, Trish, 3 compañeros de trabajo, mi prima Dana, que manejó desde Nashville específicamente porque pensaba que lo que hacían mis padres era asqueroso y necesitaba que alguien lo dijera. Y 4 amigas de la iglesia de mi mamá que aparentemente no se enteraron. La invitación de boda que recibieron mis padres fue devuelta sin abrir, devuelta al remitente, sellada en rojo, aún cerrada. Ese fue el comienzo de la carpeta. Así es como se ven 9 años de silencio desde adentro. Se traduce en construir algo
algo. Marcus y yo nos mudamos a un departamento de 2 habitaciones en Esmirna, con un garaje que todavía tenía las manchas de aceite de los inquilinos anteriores en el piso. Él tenía un pizarrón blanco que había comprado en Goodwill por $12. Lo recuerdo porque guardé el recibo para los registros de gastos del negocio, un hábito que nos serviría de maneras que no podía imaginar, y una mesa plegable de Target, y una visión que pensé que era genialidad o locura, y resultó ser ambas. Compliance Stack, software de cumplimiento normativo empresarial. La propuesta era simple. Las empresas medianas estaban perdiendo mucho dinero por fallas de cumplimiento porque sus sistemas eran improvisados y sus reportes eran manuales. Marcus había pasado 3 años en una empresa fintech viendo exactamente eso suceder. Él sabía cómo debía ser la solución, solo necesitaba construirla. Yo hice el modelo financiero. Quiero que entiendas lo que eso significa en el contexto de esos primeros años. Yo trabajaba a tiempo completo como analista financiera en una empresa de atención médica. Yo construía nuestros modelos por la noche después de cenar, refinaba nuestra economía unitaria a la 1 de la mañana y hacía análisis de sensibilidad los domingos por la mañana mientras Marcus programaba. Teníamos un pizarrón y un sueño de $12. Y yo tenía una madre que no conocía los nombres de mis hijos, porque los gemelos nacieron en el tercer año, Liam y Sophie, 6 libras con 4 onzas y 6 libras con 1 onza, respectivamente. Nacieron un martes de marzo durante una tormenta de aguanieve en Atlanta. Envié fotos del ultrasonido, envié anuncios de nacimiento con sus huellas en tinta rosa y azul. Envié una tarjeta de Navidad en diciembre cuando cumplieron 9 meses, esa donde Liam lleva un pequeño gorro de Santa y Sophie está intentando comerse el adorno. Todas y cada una regresaron. La doctora Camille Ose, a quien empecé a ver en el 4º año cuando el anuncio de nacimiento devuelto rompió algo en mí que no sabía que podía romperse, me dijo que lo que estaba experimentando tenía un nombre. Pérdida ambigua, dijo. Es un duelo sin cierre. La persona sigue viva, sigue allá afuera, pero se ha ido. Tu sistema nervioso no sabe cómo procesarlo porque no hay funeral, no hay final, solo un silencio que se renueva una y otra vez. Seguí armando la carpeta porque la doctora Ose dijo que necesitaba externalizar la realidad para contrarrestar la manera en que mi cerebro seguía dudando de sí mismo. Cuando empieces a preguntarte si lo imaginaste, me dijo, o si fuiste tú quien los alejó, o si tal vez pudiste haber hecho algo diferente. La documentación es tu ancla. Dice, esto pasó, esto es real, no te lo inventaste. 29 elementos en 9 años. Etiqueté todo con pluma roja. Fechado, con pestañas. Marcus nunca me dijo que parara. Nunca sugirió que tal vez estaba siendo dramática o llevando la cuenta. Él solo se aseguró de que el cajón de abajo de mi escritorio tuviera suficiente espacio. El mes pasado, tocamos la campana del Nasdaq. Necesito que te quedes con eso un momento. Un pizarrón blanco de $12. 7 años de trabajar a la 1 de la mañana. Iteraciones de modelos, rondas semilla y negociaciones de la serie A. Y el año en que casi nos quedamos sin fondos en el mes 19 y Marcus no durmió durante 4 días seguidos y yo reconfiguré toda nuestra proyección de gasto una noche de martes y encontré 8 meses más de fondos en los números que nadie más había pensado revisar. 340 empleados. Oficinas en Atlanta, Austin y Dublín. Valor neto después de la oferta pública inicial, $44 millones. Usábamos ropa a juego en azul marino y burdeos. Gloria Webb voló desde Detroit y lloró tanto que tuvo que volver a ponerse el rímel 2 veces. El hermano de Marcus grabó todo con su teléfono. Yo no podía dejar de pensar en ese piso de garaje manchado de aceite. Para el martes siguiente, mi mamá ya estaba en un avión rumbo a Atlanta. Lo sé porque mi prima Dana me mandó un mensaje. Iris, tu mamá acaba de publicar en Facebook que está visitando a la familia. Pensé que debías saberlo. Llámame. No llamé. Simplemente fui a mi escritorio y moví la carpeta azul marino del cajón de abajo al de arriba. No sé por qué. Instinto, tal vez. El mismo instinto que me hizo empezar a guardarla desde el principio. No le dije a Marcus. Aún no. Ella se sentó en mi mesa de la cocina a las 11:23 am, un jueves. Sé la hora exacta porque tengo un reloj en la pared de la cocina. Uno grande y redondo con manecillas negras que Marcus compró porque dijo que estaba cansado de mirar su teléfono para saber la hora. Y recuerdo haberlo mirado cuando me senté de nuevo frente a ella después de ofrecerle café. Ella dijo que sí. Después de que puse la taza frente a ella sin decir nada, y miré ese reloj y pensé, 11:23, voy a recordar esto. Ella alisó la hoja de papel sobre la mesa con ambas palmas. Hizo un sonido como un susurro. 5 puntos clave. Tinta azul. Letra muy ordenada. Siempre había tenido una letra hermosa, de esas que solían enseñar en las escuelas cuando la caligrafía era una materia. Lo leí en unos 45 segundos. Fondo de retiro, $500,000. Fondo universitario para el hijo de Paige, Tyler, $200,000. Cirugía de rodilla de papá, $45,000. Pago de la hipoteca, $180,000. Apoyo mensual, $3,000. Total, $925,000. Sin saludo, sin preámbulo, sin reconocer los 9 años desde la última vez que había visto mi cara hasta este momento. No hubo un lo siento, no hubo un te extrañé, no hubo un tus hijos son hermosos. ¿Puedo conocerlos? Solo 5 puntos y un total. Esto es lo que hacen las familias Iris, dijo ella. El reloj en la pared marcaba 11:24.
Me levanté, caminé por el pasillo hasta mi oficina, abrí el cajón de arriba. Quiero describir cómo se sintió cargar esa carpeta de regreso a la cocina. Tiene 3 pulgadas de grosor. Los aros son de alta resistencia, de esos que se cierran con autoridad, no los baratos que se doblan. La portada es azul marino y la había etiquetado con una tira de cinta blanca y un marcador negro. Documentación, 2015-2024. Sin más explicación, no la necesitaba. Pesa alrededor de 2 kilos. La he cargado exactamente 2 veces en 9 años. Una vez para mostrársela a la doctora Ose. Ella me pidió verla. Dijo que era importante para ella entender el alcance de lo que yo había estado procesando. La miró durante mucho tiempo sin decir nada, y luego dijo, Iris, lo que has hecho aquí es extraordinario. No por la documentación, sino porque te mantuviste presente en tu propia realidad cuando todas las señales externas te decían que tu realidad no existía. La segunda vez fue ahora. Lo puse sobre la mesa de la cocina junto a su lista. 2 documentos, uno al lado del otro. Ella miró la carpeta como la gente mira algo que no debería estar ahí, un objeto fuera de contexto. Sus ojos pasaron de la portada azul marino a mi cara y de regreso. ¿Qué es eso? Tú trajiste una lista, dije. Me senté frente a ella. Yo también traje una. Abrí la carpeta. Pestaña 1. Saqué el contenido con cuidado. Siempre había sido cuidadosa con ellos. Los manejaba como manejarías evidencia porque eso es lo que eran. Y empecé a ponerlos sobre la mesa. Nuestra invitación de boda. De vuelta al remitente. Sello rojo. Aún sellada. Puedes ver por el estado impecable de la solapa del sobre que nunca fue abierto. Lo puse en una funda de plástico para conservarlo. La tarjeta que envié cuando conseguimos nuestro primer contrato importante con un cliente. Solo una tarjeta para compartir buenas noticias. Una de Hallmark con un girasol amarillo en la portada. De vuelta. Una tarjeta de cumpleaños para ella por su cumpleaños número 62. Feliz cumpleaños, mamá. Te extrañamos. Iris, Marcus, Liam y Sophie. Hice que los gemelos pusieran sus huellas de mano en el interior con pintura lavable. La de Liam era azul, la de Sophie era verde. Pausa rápida. Si quieres más historias como esta y de mejor calidad, mi Spotify está enlazado en la descripción. De vuelta. Las puse en fila sobre la mesa de la cocina. Rectángulos blancos con estampillas rojas, fila tras fila tras fila. No estaba llorando, no estaba alzando la voz. Estaba leyendo las fechas y las descripciones de los artículos con el mismo tono que uso cuando presento datos financieros a una junta directiva. Plano, factual, organizado. Ella hizo un sonido, algo entre una palabra y un suspiro, pero no levanté la vista. Pestaña 2. Transcripciones de mensajes de voz. Había contratado un servicio de transcripción en el tercer año. Fueron $47 por todo el lote, para crear registros escritos de los mensajes de voz que dejé y que no fueron respondidos. 6 en total. 3 de mí, 1 de Marcos, 2 de mi prima Dana en mi nombre. Registros de llamadas mostrando fechas y duración. Duración 0 pause 0000001, todos, y luego una captura de pantalla. Lo obtuve de Mara Hutchins, quien fue la compañera de cuarto de mi hermana Paige en la universidad y quien me contactó en el 5º año con una disculpa y una captura de pantalla. Dijo que sentía que yo merecía verlo. Paige le había escrito, sus hijos no tienen abuelos de verdad, eso fue lo que eligió. Deslicé la captura de pantalla por la mesa. Paige no quiso decir. Esas son las palabras exactas de Paige, dije. Palabra por palabra. Enviado el 14 de marzo de 2019 a Mara Hutchins. Mara todavía tiene el mensaje original. Tengo una declaración firmada por ella que confirma que la captura de pantalla no está editada. Hice una pausa. Mi abogada, Rebecca Cho de Cho and Associates en Atlanta, certificó la declaración ante notario. Está detrás de la pestaña 7. Las manos de mi madre se quedaron muy quietas sobre la mesa. Hiciste que esto se certificara ante notario, dijo. No era una pregunta. Estaba entre la incredulidad y algo más. Algo que podría haber llamado respeto si hubiera querido ser generosa. Hice certificar varias cosas ante notario. Dije, soy directora financiera. La documentación es algo que tomo en serio. Pestaña 5. Metí la mano en la funda y saqué el sobre con cuidado. Este era diferente a los demás. La solapa ya había sido abierta. Podías ver la ligera distorsión de la fibra del papel donde alguien había pasado un dedo por debajo del sello y luego lo había vuelto a cerrar mal con una tira delgada de cinta transparente que se había amarilleado un poco en los bordes. Adentro había una foto. Festival de otoño en la escuela de Liam y Sofía. Liam tenía 6 años y le faltaban los 2 dientes frontales. Esa etapa específica e irreemplazable de las sonrisas chimuela de los niños de 6 años que existe quizá por 4 meses antes de que salgan los dientes de adulto. Sofía se estaba riendo tan fuerte que tenía los ojos completamente cerrados. Había escrito en la parte de atrás, con mi propia letra, a veces preguntan por ti. Ella miró sus caras, y luego cerró el sobre con cinta y lo devolvió. Levanté el sobre para que pudiera ver claramente la línea de la cinta. Este fue abierto, dije. Alguien miró sus caras. Luego lo volvió a sellar y lo regresó. Lo puse sobre la mesa entre nosotras. Papá quería quedárselo, ¿verdad? Su mandíbula se tensó. Un músculo se le movía. ¿No es cierto? Silencio. Dilo. El reloj de la cocina marcaba las 11:41. Cuando por fin habló, su voz bajó a algo que nunca le había escuchado antes. Algo pequeño. Si hubiera dejado entrar algo de eso, dijo, habría tenido que admitir que estaba equivocada, que perdí 9 años por nada, un solo segundo de algo real. Me aferré a eso como te aferras a algo que sabes que está a punto de desaparecer. Luego levantó la barbilla. Pero lo elegiste a él sobre nosotras. Se fue. Así de rápido.
Quiero detenerme aquí y decirte algo porque creo que es importante, y creo que es la parte que la gente de afuera no entiende del todo. Mi madre nunca dijo la palabra, ni en acción de gracias, ni en la cocina cuando me advirtió, ni en la carta que envió a través de mi tía Cheryl. 2 párrafos escritos a mano explicando que nuestra familia tenía ciertos valores y que mis decisiones nos afectaban a todos, y que esperaba que con el tiempo llegara a entenderlo. Ni una sola vez en 9 años de silencio usó la palabra específica. Ella era de una generación y una subcultura que había aprendido a decir en voz alta lo que normalmente se callaba, de formas que luego podían negar. Uno de los nuestros, ciertos valores, el vecindario cambiando, esas eran las palabras, lo suficientemente limpias para ser defendidas, lo suficientemente filosas para herir. Hablé extensamente sobre esto con la doctora Ose, quien tiene un doctorado en psicología de Vanderbilt y ha dedicado su carrera a trabajar específicamente con parejas y familias interraciales que atraviesan el distanciamiento racial. Ella tiene un término para esto, rechazo codificado. El daño, me dijo una vez, es idéntico a la discriminación explícita. La única diferencia es la negación plausible que le da a la persona que lo hace. Pueden lastimarte y luego decirse a sí mismos, y a cualquiera que pregunte, que se trataba de otra cosa. ¿De qué se trataba según la versión de mi madre? Que yo lo había elegido a él sobre la familia. Marcus era ese él en cuestión. Marcus, quien había construido una empresa desde cero, quien había empleado a 340 personas, quien había hecho que mis sueños profesionales no solo fueran posibles, sino reales. Quien se había sentado junto a mí en un garaje a medianoche, leyendo mis modelos financieros con la intensidad enfocada de alguien que creía completamente que yo era la persona más inteligente en la habitación. Quien me había tomado de la mano en el hospital cuando nacieron los gemelos. Quien había llevado a Sofía a urgencias a las 2 de la mañana. Cuando tuvo croup a los 18 meses y se sentó en la silla de la sala de espera sosteniéndola erguida sobre su pecho para que pudiera respirar. Quien, en exactamente una ocasión, cuando yo estaba sumida en el dolor del 3er año y no podía levantarme del suelo del baño, se sentó a mi lado en el azulejo y no dijo ni una palabra. Simplemente se quedó ahí conmigo hasta que estuve lista para levantarme. Yo lo había elegido a él. Ella tenía razón en esa parte. La puerta del garaje se abrió a las 12:04 p.m. Lo sé porque estaba mirando el reloj. Los pasos de Marcos en el vestíbulo de lodo. El sonido de su bolsa al ponerla sobre la encimera. Un golpe suave y particular que podría identificar incluso dormida. Dobró la esquina hacia la cocina y se detuvo. Vio a su suegra. Vio la carpeta abierta con sus separadores y documentos esparcidos por la mesa. Me vio a mí. Y algo sucedió en su rostro que solo puedo describir como un hombre llegando a un lugar para el que ha estado preparado sin saberlo. Una calma que se instala. Cruzó hacia la barra, dejó su café y caminó hacia la mesa. Puso su mano en mi hombro y se sentó junto a mí. Eso fue todo. Sin discursos, sin confrontación, sin fingir indignación o autoridad, solo un hombre sentado junto a su esposa. Diane miró su mano en mi hombro, observó el espacio entre nosotros. O mejor dicho, la ausencia de espacio. La forma en que nos habíamos orientado el uno hacia el otro sin pensarlo. La forma en que te orientas hacia alguien con quien has compartido un baño, un negocio, un susto en la usina, un garaje y la campana del Nasdaq durante 11 años. Ella miró lo que 9 años de su silencio no habían logrado destruir y yo vi que algo se movía detrás de sus ojos. No sé qué era, nunca sabré qué era. Tal vez fue la primera vez que realmente vio lo que había pasado 9 años tratando de evitar, y lo que encontró fueron 2 personas que habían construido algo juntas, que no estaban confundidas ni perdidas ni iban a volver con ella eventualmente cuando las cosas no funcionaran, que estaban bien, que estaban más que bien. Deslicé su lista de regreso por la mesa. No voy a escribir un cheque. Ella me miró, no porque no pueda. Mantuve mi voz firme, la voz de la presentación ante la junta, la voz que usé durante 7 años en reuniones con inversionistas y llamadas de diligencia de vida y en un proceso particularmente agotador de respuesta a una carta de comentarios de la SEC. Podríamos escribirte un cheque por $925,000 sin que afecte significativamente nuestro presupuesto familiar. Ese no es el problema. El reloj marcaba las 12:08. El problema es este. Puse mi mano sobre la carpeta. En el momento en que escriba ese cheque, tú te dirás a ti misma y papá se dirá a sí mismo y Paige se dirá a sí misma que el silencio fue solo una mala racha, un malentendido, un periodo difícil que terminó con la familia reuniéndose de nuevo. Hice una pausa. Esto no es eso. Sus labios estaban tan apretados que se habían puesto blancos en las orillas. Esto, dije, señalando los 29 objetos esparcidos sobre mi mesa de cocina, es una decisión, tu decisión. Hecha 29 veces a lo largo de 9 años. Por escrito, en acciones, en una realidad documentada, con fecha y hora, certificada ante notario. Cerré la carpeta. Los aros de metal se cerraron con un clic. Ese sonido en particular, ese chasquido de cierre, fue el sonido más satisfactorio que había producido en mi memoria reciente. 9 años de pruebas no se negocian. Ella se levantó, tomó su maleta, caminó hacia la puerta principal. Podía escuchar sus tacones sobre la madera y luego se detuvo. No me di la vuelta. Estaba mirando a Marcus. Él me miraba a mí. Detrás de nosotros, la escuché girar, la escuché exhalar, la escuché abrir la boca y luego cerrarla. La puerta se abrió y luego, el sonido que recordaré más que casi cualquier otro de ese día. No fue un portazo, fue un clic. El suave y definitivo clic de una puerta cerrada por alguien que ya no tiene nada más que decir. Me quedé sentada ahí un minuto, tal vez 2. La mano de Marcus seguía en mi hombro. ¿Estás bien?, preguntó. Lo pensé.
Sí, respondí. En realidad sí. Él miró la carpeta, los documentos aún esparcidos sobre la mesa, el pedazo de papel doblado, 5 puntos clave, tinta azul, muy ordenados, descansando en el borde más alejado. Luego me miró con una expresión que conozco bien, esa que significa que está a punto de decir algo verdadero. Guardaste todo esto, dijo, durante 9 años. Sí, porque necesitabas que fuera real. Sí. Él asintió lentamente. ¿Y ahora es lo suficientemente real? Pensé en su voz cuando dijo que si dejaba entrar algo de eso, habría tenido que admitir que estaba equivocada. Ese segundo de algo humano antes de que levantara la barbilla y volviera al viejo guión. Pensé en el sobre con la cinta, la foto de Liam y Sofía. Ella lo había abierto, había visto sus caras y lo devolvió. Sí, dije, es lo suficientemente real. Ahora es enero. Los gemelos cumplieron 7 años en noviembre. Liam está obsesionado con los dinosaurios. Sofía nos ha informado que piensa ser veterinaria y también bailarina y posiblemente también chef. Y Marcus y yo hemos acordado que las tres parecen alcanzables y la apoyamos completamente. La madre de Marcus, Gloria Webb, estuvo en la fiesta de cumpleaños. Ella llevaba un vestido morado y trajo un pastel de chocolate hecho en casa y dejó que Sofía pusiera 17 velas, aunque se suponía que debían ser 7, porque Sofía quería más velas y Gloria Webb nunca en su vida le ha dicho que no a esa niña. Le envié a Diana un solo correo electrónico 3 semanas después de que se fue. 2 oraciones. Espero que estés bien. La puerta a una relación real, una que incluya un recuento honesto de lo que pasó y un intento genuino de reparar la relación, sigue abierta. Ella no ha respondido. La doctora Ose dice que eso también es información. Le diste una puerta, dijo ella. Si decide cruzarla, es su elección. No tienes que seguir tocando. Archivé el correo electrónico en la carpeta. Pestaña 11, elemento 30. La carpeta sigue en el cajón superior de mi escritorio. No sé cuándo podré volver a ponerla en el de abajo. Tal vez nunca lo haga. Tal vez esté bien. Lo que sí sé es esto.